Ya, estamos de vuelta en el semáforo, 10 de la mañana con 34 minutos y es momento de darle la bienvenida a Javier Ibacache, crítico de artes y escénicas y conductor de Tomar Palco. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Ya terminando el año teatral, ¿no? Con los últimos estrenos ya. ¿Cómo sería el balance de este año en teatro antes de entrar en materia? ¿Qué te ha parecido? Yo pienso que ha sido un año en que han aparecido o se han consolidado nuevas compañías sub-30, podríamos decirlo así. Han aparecido, por lo tanto, nuevas temáticas, creo, nuevas formas de pensar y hacer el teatro, y eso siempre viene bien. Y por otro lado también se ha consagrado o se ha validado cierta forma de hacer teatro de compañías más reconocidas o de espacios más establecidos, y ya en su momento, cuando hagamos el balance, vamos a profundizar en estos puntos. Claro que sí, cada 2 semanas Javier Ibacache nos presenta este comentario de artes escénicas y vamos a partir con la nueva obra en Matucana 100. Claro, literalmente esta es la nueva obra de la Compañía La María. La Compañía La María es una compañía que viene haciendo teatro desde el año 1999, o sea, es una compañía de este siglo, en rigor, que dirigen Alexis Moreno y Alexandra von Hummel. Hasta ahora acumulan más de, yo creo, 25 obras en la práctica. Y en esta, la nueva obra, lo que hacen es preguntarse por si tiene sentido o no tiene sentido hacer teatro hoy en día, que no es una pregunta nueva, por cierto, pero en las condiciones de precariedad, ¿no?, que las compañías dicen y diagnostican el sector, que está cada vez más acuciante. Y en ese sentido es un ejercicio, yo diría, doble. Por una parte vemos la interna de la compañía, es una suerte de autodocumentación, autoficción, donde nos enteramos de lo que significa, por ejemplo, sostener una bodega para una compañía de teatro, que es muy importante, no siempre se habla de eso. Y cómo darle continuidad a un proyecto artístico, ¿no? A partir de esa coyuntura que los tuvo en el año 2024 preguntándose si valía la pena o no seguir como compañía, es que presentan este montaje donde trabajan con el material de un autor que en la obra entendemos que no ha sido montado, no se sabe mucho de él, pero sí hay retazos de su trabajo, algunos textos. Ese autor se llama Vladimiro Navarro. En la obra nos van mostrando distintos aspectos de la vida de él, y es como un espejo, ¿no? Un espejo de lo que le pasa a la compañía, porque finalmente Vladimiro Navarro transgrede, podríamos decir, toda ética para poder sobrevivir, y la compañía se pregunta si hay que transgredir ciertas éticas, como por ejemplo asaltar un banco, si fuese necesario para conseguir y sostener la continuidad de un trabajo artístico. En ese sentido, la compañía conecta, yo diría, con el presente, ya que el presente hoy es muy crítico sobre cuánto cuesta o no hacer teatro. Ahora, pero también hay un punto acá, ¿no? Yo agregaría cuánto cuesta hacer un tipo de teatro, ¿no? Porque no podríamos decir que todas las compañías en Chile están enfrentando la situación que comenta la María. Yo creo que tiene más que ver con el tipo de teatro que se elige hacer, la línea de teatro que se quiere hacer, y creo que eso queda en el aire, ¿no? ¿Cuánto nos importa el tipo de teatro que, así como el Teatro La María y otras compañías afines de su época, dialogan o no dialogan con el presente? Porque finalmente creo que las compañías, no sé si hay que ser tan narcisista y asumir que todo lo que yo hago es tan importante y le tiene que importar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que ahí hay a veces un punto a discutir, pero tiene que ver con si hoy los públicos, las personas, la ciudadanía, el Chile de hoy, está receptivo o no a las propuestas artísticas de una corriente teatral que ha sido muy significativa, sin duda, y creo que es ahí donde hay una gran disyuntiva, ¿no? ¿Le estamos hablando o no? ¿Hay que hablarle o no a ese país? ¿Qué tipo de teatro entonces se puede seguir o no haciendo? Y Vladimiro Navarro, como esta figura épica que nos transporta al México, porque esta obra, a partir de la figura de Vladimiro Navarro, nos transporta a un imaginario, sobre todo mexicano, con una sonoridad de ese tipo. Se transforma entonces como en una figura una suerte de fantasma que nos
devuelve preguntas sobre la ética, aunque en la práctica lo que vemos en escena son cuestiones bien concretas, ¿no? Un poco rudas, sin duda, por lo que significa abordar México. Yo quiero también agregar aquí que destacan las actuaciones, destaca el trabajo colectivo. Creo que eso es bien importante cuando uno habla de una compañía, ¿no? Y persistir con una compañía. No es un trabajo necesariamente individualista. Aquí la codirección prima y el trabajo colectivo de Alexandra von Hummel, Alexis Moreno, Rodrigo Soto, Tamara Acosta, Ana Laura Rax y Manuel Peña es muy importante. Además, hay un dato para quienes vean este montaje que está en Matucana 100. Buena parte de la escenografía, buena parte de los elementos que están en escena son un reciclaje, ¿no? Muy en sintonía con lo que la compañía está planteando, ¿no? Es una suerte de montaje que recicla escenografías, que recicla el problema. Entonces, pero hay una paradoja. Esta obra comenzó a trabajarse en el año 2024, es un proyecto del año 2024 donde la compañía estaba enfrentando esta situación, pero en septiembre del 2025 la compañía se adjudicó un fondo, un PAOC, que les permitirá una continuidad, ¿no? Entonces es la paradoja, esta oscilación en que están muchas veces la creación independiente. Pero creo que, por último, en el escenario principal de Matucana 100, esta obra alcanza una dimensión, yo diría, épica, como espectáculo, una dimensión también por su diseño de iluminación, que creo que le da una profundidad a las preguntas que plantea. La nueva obra en Matucana 100 hasta el 7 de diciembre, jueves a sábado a las 20 horas, domingos a las 19 horas, entrada general 8.000, jueves popular 5.000, dura 70 minutos la obra. Interesante, me da la impresión que uno se va a reír harto, ¿no? Es divertida, o sea, tiene un tono sin duda de comedia negra, de reírse un poco de la tragedia, de la precariedad, podríamos decirlo. Pero como hoy uno tiende también a pedirle bastante al teatro, creo que también hay preguntas que quedan instaladas y que son estas que te comentaba, ¿no? ¿Cómo sostener hoy día el propósito de hacer teatro? ¿Por qué hacer un sacrificio por un arte que parece que no resuena tanto? Por lo menos eso parece decir las condiciones que se enfrentan, las condiciones materiales que se enfrentan. Bueno, las entradas están en m100.cl y seguimos avanzando. Nos vamos a la calle Munátegui, al Teatro Camilo Enríquez con Nueva Zelanda. Sí, bueno, el Teatro Camilo Enríquez está conmemorando 70 años. Hay que recalcar que Teatro Ictus también conmemora 70 años, o sea, son íconos en estos momentos que nos permiten ver que el teatro tiene una continuidad, tiene una historia, ¿no? El Teatro Camilo Enríquez fue fundamental en su momento en la articulación con el Teatro Nacional Chileno, la Sala Antonio Varas, en el sentido que acogieron lo que fue el movimiento de compañías universitarias, el teatro universitario, ¿no? Y en ese contexto, en el inicio de su conmemoración de los 70 años, ha ido remontando trabajos significativos de la última temporada. Y en esta semana, a partir de esta semana, comienza la mini temporada de Nueva Zelanda, que en mi opinión es uno de los trabajos más interesantes de lo que llamaríamos la escena joven, ¿no? No voy a decir escena emergente porque no les gusta a la gente de teatro hablar de emergente, ¿no? Piensan que es despectivo. Pero yo diría que es una compañía sub-30, es decir, es una compañía cuyos integrantes probablemente eran muy niños o nacieron cuando el Teatro La María comenzaba, como decíamos antes, su trayectoria. Y creo que en ese sentido, el hecho de que esta compañía que está detrás de Nueva Zelanda rescate el nombre, una memoria teatral, me parece importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo que nos proponen es una mirada sobre el futuro, ¿no? ¿Cuál es la mirada que podríamos especular ocurrirá en Chile? ¿Cuál será el Santiago del año 2032, ¿no? Y a partir de esa pregunta, donde se extreman lo que hoy son escenarios apocalípticos, escenarios de crisis, nos muestran una situación cotidiana, ¿no? El enfoque de Nueva Zelanda es, como yo decía, de una compañía sub-30. El nombre de la compañía es la Desideria Teatro. Es una compañía que aglutina a actores y actrices de distintas escuelas, por lo tanto no hay un estilo, podríamos decir, predominante, como suele ocurrir con las compañías emergentes, sino que hay una búsqueda
por una parte de un formato bastante atractivo, es una obra que dura 2 horas, pero que va por episodios avanzando, ocurren cosas hasta el final. En esta suerte de apocalipsis en el año 2032 prima una visión también de comedia negra, pero es una comedia negra contradictoria, donde la crueldad la situación de crueldad que enfrentan los personajes se asume como parte de la normalidad, y uno diría, este es el futuro que nos espera en el corto plazo. Hay algo que me parece interesante, y es la reflexión que hacen las nuevas compañías por la precariedad laboral, ¿no? La falta de futuro, el no futuro. Yo creo que esta compañía con este montaje es muy efectiva en este punto. Antenor Allende, su director y dramaturgo, creo que sabe conducir muy bien el diálogo, las situaciones. Uno también puede ver acá, a diferencia de La María, por ejemplo, una socialización, yo diría, en la narrativa de las series, ¿no? Este es un espectáculo que uno podría pensar también como, este es un guión escrito para televisión, las escenas tienen un corte que pasa por allí, sin embargo tiene licencias del absurdo que son absolutamente teatrales, en la forma de actuar, en lo esperpéntico que son los personajes, y que pienso que para el momento actual, en que hay mucha tensión en el aire, en la discusión sobre el Chile que queremos ser, esta obra viene muy bien porque nos plantea la resistencia, la sobrevivencia ante situaciones adversas, apocalípticas, y las 2 horas, porque es una obra desafiante desde la perspectiva de las 2 horas, transcurren de manera bastante liviana, o sea, no se sienten esas 2 horas. Y además está en el Teatro Camilo Enríquez, donde uno tiene la oportunidad el día sábado de ir a la matiné, que siempre me parece una muy buena forma de entrar al teatro a las 4 de la tarde, ¿no? Creo que es un trabajo interesante. Nueva Zelanda aparece como la utopía, donde quisiéramos escaparnos, quizá, ¿no? Y por eso creo que este desfile de personajes es uno de los remontajes interesantes de fin de año de Antenor Allende, a quien yo creo que hay que seguirle la pista, ¿no? Y a la compañía La Desideria, que rescata un personaje de Ana González tan significativo que las nuevas generaciones no necesariamente conocen. Bueno, desde hoy, ¿no? A las 19:30 horas, 27, 28 y 29 de noviembre, y también la próxima semana, 4, 5 y 6 de diciembre, jueves, viernes y sábado a las 19:30 horas, y como nos recordaba Javier, un buen panorama era el Teatro Camilo Enríquez a las matinés, sábado 29 y 6 de diciembre. Toda la información en teatroch.cl y las entradas disponibles en Ticket Plus. Seguimos avanzando y vamos a Danza Deli. Yo he escuchado muy buenas. Claro, hay 2 remontajes. A mí me parecen estos remontajes de fin de año. Creo que se arma una muy buena cartelera, ¿no? Junto con Nueva Zelanda hay 2 remontajes que me interesa destacar. Uno de ellos es Danza Deli, que es un trabajo estrenado a fines del año 2023. Fue en noviembre del 2023 cuando se estrenó en Ictus, precisamente. Este es un montaje que tuvo pocas funciones en ese momento, pero generó mucho interés. ¿Por qué? Porque Millaray Lobo, su directora, traduce y rescata un texto de un autor ruso que en Chile no lo conocíamos hasta este trabajo. Se trata de Iván Viripaviev, ¿no? Un autor ruso de lo que llamaríamos contemporáneo, es decir, son autores que no necesariamente circulan a nivel mundial, al menos en traducción al español. Había tenido versiones sobre todo al francés, porque él escribe en francés algunos de sus textos, y él tiene también la particularidad como testimonio de ser un autor perseguido en su país, por lo tanto no vive en Rusia, ¿verdad? La oportunidad de ver Danza Deli entonces es acercarse, yo diría, a un imaginario, a una escritura que se escapa a los cánones sobre cómo nosotros tendemos a pensar el teatro, ¿no? ¿Qué es Danza Deli? Es un montaje también desafiante en términos de duración. Yo diría que es más un ejercicio de contemplación que le exige al espectador bajar todas sus defensas narrativas de lo que tiene que ser esto, si esto es entretenido o no, y exponerse a un material que es una suerte de canto, así lo llamaría yo, es una suerte de partitura, en que una situación que ocurre en un lugar puntual, que nos acerca a la muerte, se revisa desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces es una escena que uno como espectador va siendo testigo de cómo podría resolverse, cómo podría avanzar, cómo podría
esa situación que nos confronta con la muerte tener un sentido. ¿Y qué es Danza Delhi? Danza Delhi remite a lo que fue un acto performático, una danza que ocurrió en Nueva Delhi en un momento, en una situación muy puntual, y cómo eso dejó una huella en la memoria de los personajes que están involucrados en esta puesta en escena. El trabajo de Millaray Lobos es muy cuidadoso con el texto de este autor, muy cuidadoso en cuanto al ritmo, en cuanto a la pulsión, en cuanto a las capas que van apareciendo. Hay un trabajo delicado, particularmente creo, de sus protagonistas, ¿no? Aquí están en el rol, en los primeros roles está Gloria Muchmeyer y Claudia Cabezas, ¿no? Ellas llevan aquí una carga bien significativa en cómo va evolucionando esta situación y cómo nos vamos aproximando a distintos aspectos que tienen que ver con la muerte, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la muerte para Occidente, diríamos, mirado desde nosotros, desde esta puesta en escena, pero cuál es el sentido de la muerte en otras culturas, ¿no? Yo creo que la pulsión de vida-muerte, la pulsión que es cómo el arte puede aproximarse a estas preguntas en Danza Delhi está planteado de manera muy delicada, y como te comento, es una experiencia que donde el autor se permite lo que quizá en nuestra cultura no se haría por justamente aprehensión de la evolución que va a tener el público en la sala. El montaje dura también cerca de 2 horas o un poco más, pero uno cuando engancha con la puesta, cuando engancha con el silencio de la puesta, cuando engancha con el ritmo de la puesta, entra en un estado de contemplación. Yo lo describiría así, porque la percepción de lo que uno está viendo, de la música que está escuchando, del tono de actuación, se va volviendo más porosa, y uno deja de seguir la historia y más bien entra en el estado en que cada escena nos quiere conducir. Es una partitura, en último caso, es una suerte como de partitura que la directora Millaray Lobos va conduciendo y nos lleva a los grandes temas de la humanidad. Por cierto, hay una reflexión sobre el sentido del arte, el sentido de la crítica de arte también, de la crítica de danza. Hay una reflexión sobre la trascendencia, la relación materna, la ausencia de las personas en momentos claves en la vida de sus cercanos. Creo que, por último, es la oportunidad de conocer a un dramaturgo que en Chile no habíamos tenido la posibilidad de acceder a su escritura. Es un trabajo que se estrenó en noviembre del 2023, que se repuso en el 2024 y que afortunadamente hay una nueva oportunidad, esta vez en GAM, para ver Danza Delhi. Desde el 5 al 21 de diciembre, viernes y sábados a las 19:30, domingos de teatro, les recordamos, con entrada de 8.000 pesos, entrada general. Toda la información, descuentos en gam.cl, Danza Delhi. Y seguimos avanzando. Perro Muerto, tú ya nos contaste de la presentación de esta obra en el Teatro del Puente, que vuelve. Claro, justamente en esta mini revisión de la temporada, el último remontaje que hay que destacar sin duda es Perro Muerto, que yo creo que es uno de los estrenos importantes del año. Estuvo primero en el mes de julio en Teatro del Puente. Es un trabajo de Ignacio Peralta, su dramaturgo, que yo creo que nos acerca a una escritura generacional también. Es una compañía que también podríamos ubicar entre las nuevas compañías o compañías emergentes, la compañía 990, y que se caracteriza por complejizar las preguntas que a las generaciones anteriores le rondan, ¿no? En este caso, la memoria, por una parte, pero yo creo que si uno se queda únicamente con el tema de la memoria en esta obra, no da cuenta de lo que creo que el colectivo nos está proponiendo, porque es trascender a las preguntas que cargan las generaciones anteriores respecto del golpe de Estado, respecto de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, respecto de las preguntas y de los casos abiertos o la impunidad que ocurrió respecto de ello. Pero yo creo que la compañía va un paso más allá en preguntarnos por el presente y cómo, junto con cargar con esa memoria, en el presente las generaciones se insertan en un contexto y en un contexto laboral. Entonces creo que aquí, al igual como la nueva obra del Teatro La María, al igual como Nueva Zelanda, la pregunta es por qué hacer
cuando no hay futuro o cuando la sensación es que no hay futuro, ¿no? Porque esta compañía viene trabajando en la idea de los trabajos ingratos, ¿no? Tiene una manera de referirse a ellos que no lo vamos a decir acá por respeto, digamos, a la audiencia, pero ellos vienen hablando de trabajos incómodos de hacer, ¿no? Y el trabajo de cómo de lo que significa rendir tributo a alguien que murió en la impunidad y que fue responsable de crímenes, es el tema de Perro Muerto, ¿no? Cómo hacer perro muerto en la vida, cómo hacer perro muerto respecto de la memoria. Pero a mí lo que me parece interesante, además de actuaciones que son bastante notables, ¿no? Sofía Guiraldes, Panchi Celis, creo que están muy bien en este trabajo, pero a mí lo que me interesa es cómo estas generaciones están mirando a las generaciones anteriores, cómo están mirando ciertos temas que son sacrosantos en las generaciones anteriores y cómo están situándose en la necesidad de trabajar en un contexto tan adverso. Por eso Perro Muerto me parece que es punzante, no es una obra que hace homenajes, sino que es una obra que plantea preguntas desde las nuevas generaciones. En Teatro Ictus, Perro Muerto, del 4 al 13 de diciembre, jueves a sábados a las 20 horas, Sala La Comedia, en la calle Merced, en el barrio Las Tarrias. Así es. Recomendadísima, Perro Muerto. Recomendadísima para este fin de año. Muchísimas gracias, Javier Ibacache, como siempre, en Tomar Palco, los martes. Todos los martes, siempre a partir de las 22 horas. Y en Spotify. Y por cierto, en Spotify. También ahí pueden escucharnos. Gran programa, Tomar Palco. Nos vemos en 2 semanas, Javier. Con el balance ya de fin de año. Con el balance de fin de año. Y nosotros nos vemos mañana a las 10. Les queremos agradecer su sintonía y les invitamos a seguir en Radio Universidad de Chile. Viene Luis Schoner con las noticias y Cecilia Espinosa con A Tu Salud. Que tenga un lindo día.